Ya estamos entonces con Raúl Alar, académico de la Universidad de la Frontera, doctor en Derecho, militante del Partido Socialista, que nos acompaña para conversar sobre varias cosas que tenemos para conversar con Raúl. Muchas gracias. ¡Le vamos a sacar el jugo! Te vimos que además compartiste en el YouTube, en tus redes sociales. Muchas gracias por hacer eso, porque nos ayuda bastante. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola, Alejandra. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes. Estoy muy contento. Muchas gracias. Vamos a partir por conversar sobre salud. ¿No es cierto? Estábamos hablando sobre el proceso constituyente, sobre el Chile finalmente que queremos. Tú publicaste una columna sobre el tema en el Desconcierto que se llama ¿por qué se ha tornado tan difícil modificar el sistema de salud en democracia? Cuéntanos, por favor, de qué se trata esa columna. Bueno, el título es La ISAPRE y la desprotección de la salud en Chile y trata de dar cuenta por qué ha sido tan complejo introducir cambios en democracia. Claro. Y para eso entonces es fundamental retrotraernos y señalar cómo se estableció el sistema de salud actual, que se estableció la libertad de elección en salud en la Constitución de 1980. Al mismo tiempo, un año antes se hizo una reforma estructural autoritaria en salud, se terminó con el Servicio Nacional de Salud, que venía actuando desde 1952 y de forma precursora en Chile, en el ámbito de Latinoamérica, en cuanto a establecer una seguridad social en salud. Mira. Ese proceso fue truncado y además se estableció justamente en el decreto ley 3500 de la nueva ley de pensiones que establece la AFP, se establece ahí que por primera vez en Chile la posibilidad de enterar la cotización legal obligatoria en salud en una institución diferente al sistema público, es decir, en instituciones o entidades, y en este caso que podrían también abrirse a corporaciones con fines de lucro. Eso fue todo paralelamente con la instauración de la Constitución de 1980 y con la libertad de elección en salud. Y esto se coronó al final, 2 días antes de la vuelta de la democracia, el 9 de marzo de 1990, se establece en el Diario Oficial, el Poder Legislativo lo detentaba durante esos 17 años la Junta de Gobierno, integrada por los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y por el general director de Carabineros, y el 9 de marzo se publica en el Diario Oficial la ley que establece las facultades definitivas, la regulación definitiva de la ISAPRES. Y esa misma ley, dictada el 9 de marzo, establece también por primera vez la existencia de un órgano administrativo, la Superintendencia de ISAPRE, que actualmente es la Superintendencia de Salud, la sucesora legal desde el año 2005. Y por ende, entonces, tampoco hubo una supervisión, una supervigilancia administrativa relevante entre el 81 en que se crean la ISAPRE por primera vez y la entrada en marzo de 1990 de la regulación definitiva de la ISAPRE. Entonces, era necesario explicar eso porque al introducirse en democracia este sistema dual de salud, quizás el más radical de Sudamérica, porque el 80% de los chilenos con mayor riesgos sanitarios, con menor capacidad socioeconómica, ingreso, claro, están en el sistema público de FONASA, que está también con un déficit estructural crónico para poder atender a ese 80%. Y por otra parte, las ISAPRES establecen contratos de salud en que van seleccionando a las personas, entonces hay menos de 3 millones de afiliados, prácticamente 1,5 de cada 10 chilenos están en la ISAPRE, y por ende entonces se torna un sistema muy desequilibrado. Y ese sistema desequilibrado no ha sido posible introducirle mayores cambios sustantivos en el ordenamiento jurídico, fundamentalmente porque el dispositivo jurídico que le otorga a la ISAPRE el modelo constitucional que tenemos actualmente en Chile de Estado subsidiario, hace que, junto con la libertad de elección en salud, tengan también recursos de protección en esa materia, tengan también un robusto derecho de propiedad, sobre todo esos derechos adquiridos previamente durante la dictadura, y que después, entonces, también se tienen vigentes, y el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica, que es el derecho quizás, la libertad de emprendimiento, el más fortalecido desde la vuelta de la democracia, en que también un día antes de establecer la vuelta de la democracia se publica en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990
la acción de amparo económico, que solamente está disponible para la libertad de desarrollar libremente cualquier actividad económica. Entonces, el artículo 19, número 21, tiene el único resguardado por el recurso de protección y resguardado también por esta acción de amparo económico. Y todo eso quizás culmina también este dispositivo jurídico con una amplia control obligatorio y control facultativo de carácter preventivo de los proyectos de ley por parte del Tribunal Constitucional. Toda esa batería... Claro, qué interesante. Toda esa batería, y con esto termino, toda esa batería ha establecido un dispositivo jurídico que realmente ha hecho muy difícil que se hagan modificaciones sustanciales en democracia al seguro público de FONASA, y que cualquier modificación sustantiva para mejorar el seguro público de FONASA puede constituir una discriminación arbitraria en contra de la ISAPRE. Entonces, eso ha sido lo que también puede lograr explicar que al cabo ya de 40 años, más de 40 años desde la Constitución del 80, y ya al cabo de más de 30 años desde la vuelta de la democracia, no se ha podido establecer modificaciones sustanciales. A ver, me hace falta un elemento subjetivo, Raúl, porque tú lo que dijiste es así, no lo voy a discutir porque claramente es así, pero me falta un elemento subjetivo, es la voluntad de los sectores de cambiarlo. Si yo el año 9 de marzo de 1990 pongo una ley que dice que las viejitas que sean atropelladas en la calle, los conductores no van a ser penalizados, quedó el 9 de marzo de 1990 y bueno, y las viejitas atropelladas por los autos no pueden ser castigados porque quedó el 9 de marzo. Al día siguiente todos habrían dicho, no, pues eso no puede ser, hay que cambiar esa norma. Bueno, entonces porque no hubo voluntad de cambiar esto, ¿me entiendes? O sea, aquí hay gente que no le interesaba volver a un sistema de salud público. En fondo es, sí, lo que tú dijiste, esto es lo robusto, que quedó bien armado por todos lados, Tribunal Constitucional, sistema de ISAPRE, todo lo que tú dices está excelente y es así, y así lo hizo la dictadura. Pero falta el elemento de decir que la derecha no quiso cambiarlo, no le interesa el estado de bienestar y muchos concerta están en la misma parada, digamos. Falta el elemento subjetivo, si tú quieres, que es la mirada que yo tengo por lo menos y que es una mirada crítica a decir no nos interesa cambiar el sistema público de salud para ser como España, como Francia, como Inglaterra, como Alemania. No. Sigamos con el sistema de libertad de elección de salud y eso está, el pecado es de la concertación y de la derecha. Eso es lo que yo creo. Por eso creo que falta el elemento subjetivo. Yo sé que que no te estoy endosando a ti, que quede claro que estoy poniendo el elemento que yo creo que falta porque tú fuiste muy claro en los elementos estructurales que hicieron. No sé. Sí, bueno, también se puede ver de ese punto de vista. Yo creo que ha primado este dispositivo jurídico que garantiza un sistema implacable, este sistema dual de salud, muy desequilibrado, que también se refleja en el sistema desequilibrado que tiene esta actual Constitución y la importancia de los procesos que se han participado, en el que tú participaste en la Convención Constitucional y en la actual, y que todos queremos que se establezca un sistema equilibrado, porque la actual Constitución es desequilibrada. Bueno, quizá una de las manifestaciones de ese mayor desequilibrio que tiene la Constitución en el ámbito de los derechos sociales y específicamente en el ámbito de salud y las pensiones. Y en el ámbito previsional se establece esta posibilidad de que existan dos sistemas, uno subfinanciado, el sistema público, y otro que selecciona a los cotizantes por la ley obligatoriamente, y entonces se ha establecido un sistema que, a mi juicio, más allá de la voluntad, en definitiva, incluso de la clase política, a lo mejor no podría ser modificado porque la ISAPRE han adquirido también derechos adquiridos. Pero si las leyes las modifican las personas, si las personas modifican una norma, se acabó nomás. Exacto. Pero o sea, los diputados y senadores tienen la facultad de modificarla. Pero tiene que pasar por todos los controles también. Y tienen todo el dispositivo jurídico del recurso y después tiene también el Tribunal Constitucional. Yo pongo un ejemplo, Daniel. El año 2004 quizás se introdujo... Es muy Lagos tu opinión. Perdón, es que no quiero ser... opinión, esta descripción. Lo que pasa es que... Una descripción es muy diferente. Yo no quiero ser pesado, pero creo que esa es la disculpa que ha usado Lagos para decir yo no pude hacer los cambios que quise y Bachelet hizo algunos cambios en materia de educación. El argumento. Ya, perdón, dele nomás. El año 2004 quizás fue justamente en el gobierno de Ricardo Lagos se establece el Plan Auge, claro, que establece garantías explícitas en salud y que ha sido una modificación quizás
la más relevante en democracia porque por lo menos establece obligaciones de prestaciones en la garantía explícita en salud, tanto para los que están en FONASA como para los que están en la ISAPRE. Entonces, por lo menos hace un sistema más transversal. ¿Y quién lo paga? Pero un elemento fundamental del Plan Auge era el establecimiento de un fondo solidario. Exacto. Y que ese fondo solidario compensara todas las mayores prestaciones que tienen que incurrir FONASA por tener al 80% socioeconómicamente de menor condición, claro, y además con mayor riesgo sanitario. Entonces, exacto, para que compensara el mayor gasto que iba a tener esa pago de esas prestaciones. Bueno, ¿qué pasó? Eso al final lo sacaron de la ley. Ahí sí puede quizás haber faltado que por último se llegara hasta la última consecuencia, que se incorporara en el proyecto de ley y que después fuera rechazado por el Tribunal Constitucional. Pero las opiniones que se vertieron en el Senado por distintos abogados también establecieron de que la aprehensión de que podía ser perfectamente rechazado por el Tribunal Constitucional y que por ende entonces se podía caer todo el proyecto de ley o el acuerdo que se estaba estableciendo. Yo pienso que ahí se negoció sí, eso y finalmente se presenta entonces sin ese fondo solidario. Exactamente. Y eso es lo que se aprueba. Como sí, que en el fondo se cedió para que se aprobara el auge, sí, y nos beneficiara a todas y todos. Todo lo que sonara a fondo solidario en materia de ISAPRE, en materia de FP, no lo quieren. El 6% ahora están dispuestos, pero para que vaya a la cuenta individual. Es lo mismo. No, nada que suene a solidario, que suene a algo de común, que suene a algo colectivo, lo quiere la derecha. Diga, esto desde el punto de vista de lo que preguntaba Daniel, o más bien su opinión. Carolina, te hace una pregunta, Carolina Caro. Dice, ¿quiénes son los cómplices de que aún no se haya solucionado el problema que genera el sistema de salud? Yo pienso que al introducirse la ley el 9 de marzo de 1990 y al establecerse en 1980 la libertad de elección en salud, esa libertad de elección en salud, esa disposición, inevitablemente conduce a un sistema dual de salud. Y hay una politóloga estadounidense que ya falleció, Martha Dersick, que en 1979, justamente en la época en que se estaba estableciendo este sistema previsional de salud nuevo en Chile, exacto, y que después se exporta incluso, ella establece que un programa para los pobres es un pobre programa. Y eso es lo que se estableció aquí en Chile. No te puedo creer. Es un pobre programa, un programa para los pobres. Claro, porque sí, no incluye todo. Toda la razón. Sí. Hassan. Sistemas segmentados siempre son sistemas donde los que están en el sistema que están para los que no pueden pagar el otro sistema es un sistema de peor calidad. Por eso cuando dicen, no, hay que solamente tener derechos sociales para las personas que realmente los necesitan, porque es un mal gasto tener derechos sociales para los ricos. En realidad, si uno mira a los países donde los pobres tienen buenos sistemas de salud, son los países que también dan sistemas de salud a los ricos. Porque en esos países, estoy pensando en los países nórdicos, en ciertas democracias europeas occidentales, de Europa Occidental, el punto clave es, cuando los ricos están en el sistema público, primero, pagan más, entonces hay más recursos, y dos, presionan más. Entonces hay una mejora por eficiencia, por presión pública. En los dos casos, eso es lo que garantiza que la salud pública es buena. Es necesario tener a los ricos dentro de lo público para poder tener un sistema bueno para los pobres. Decir, no, los pobres podemos gastar más en solo ellos, es un error de política pública. En esto, súper de acuerdo. Así es. Un sistema para pobres es un sistema pobre. Muy de acuerdo. Ahora, quería volver al punto jurídico, esto de la libertad de elección, tanto en salud como en previsión. En el tema de pensiones han logrado ocupar el concepto jurídico con fines de legitimidad política, porque el concepto de libertad de elección, yo quiero escoger, tiene un arraigo cultural muy fuerte. Y uno dice, ¿pero quién podría estar en contra de esto de poder escoger? Es mi libertad. Claro. Y la respuesta es, ojo, la libertad de pagar impuestos no existe. Yo no decido si yo quiero pagar impuestos o no quiero. Bueno, hay algunas personas que piensan que los impuestos son una opción y esas personas cometen evasión de impuestos y deben terminar en la cárcel. Luksic se decide, no, es mi libertad de elección no pagar impuestos, entonces no tenemos formas de financiar lo público y las sociedades que son
sin sistemas públicos son sociedades anarquizantes, pobres, desastrosas. Entonces, se entiende, es necesario limitar la libertad cuando se habla de pagar pensiones. Sin embargo, eso de limitar la libertad cuando se habla de pagar salud y pagar pensiones no se entiende de la misma forma. ¿Eso ha sido un problema de convencimiento en el público o hay un problema distinto en el debate de política pública? No, yo creo que tú tienes toda la razón. Y todo esto parte por demostrar la relevancia que tiene que este dispositivo jurídico, entonces, si se le quita la libertad de elección en salud, se quita la puerta de entrada, la punta de lanza del establecimiento de este sistema dual de salud. Entonces, es fundamental la decisión que se estableció en el anteproyecto, que no incluyó la libertad de elección en salud y la relevancia de que eso sea corroborado en el proyecto constitucional que se establezca. En definitiva, la libertad de elección en salud es una disposición que ayuda fuertemente a dar esta batería jurídica que tiene la ISAPRE para evitar que se hagan cambios sustanciales. Esa libertad de elección en salud, la gran mayoría de los chilenos no la tienen. Sí, no es una libertad de elección personal. Estoy súper de acuerdo contigo. Es la libertad de luxis y no pagar impuestos, es la libertad de unos ricos no existe de salir esa de libertad. lo... Yo, o sea, un caso. Fui a la clínica, tenía una cosa urgente, no emergencia, sino una urgencia. Me atendieron, salía 2 millones de pesos. Yo dije, muchas gracias, que le vaya bien, me voy al hospital. Me fui al hospital, me atendieron igual de bien, no me dejaron hospitalizada 2 días, sino que estuve en mi casa, a diferencia. Pero yo no tuve ninguna libertad de elegir. Tener 2 millones de pesos en el bolsillo no es una libertad de elegir. Y era mínimo 2 millones de pesos. Pero ¿con qué nos estamos encontrando ahora en el debate constitucional? Y eso es lo importante, ¿no? Porque se pusieron de acuerdo desde los republicanos hasta Evópoli en 4 puntos, ¿no es cierto? El capítulo preferente el capítulo de enmiendas, libertad de elección en salud, en pensiones, el deber preferente de los padres a educar a sus hijos y el capítulo de defensa nacional que ellos quieren incluir. Sí. Pero lo que nos convoca hoy día son las enmiendas en libertad de elección en salud y pensiones. Entonces, que la norma de salud hoy indica que cada persona tiene derecho a elegir la entidad prestadora de salud, así como la entidad que entregue cobertura a dichas prestaciones, sean estas estatales o privadas. Lo que, por supuesto, el oficialismo ha calificado como constitucionalizar el sistema de ISAPRES. Y por lo que yo escucho de ti, Raúl, eso es lo que tú piensas también. Completamente. O sea, ¿sería así hacer? ¿Puedes explicarnos para que quede súper claro en la discusión por qué estaríamos constitucionalizando el sistema de ISAPRES si se pone aquí que es la libertad de elección, el derecho que se está resguardando en la Constitución? Porque al final la libertad de elección en salud es elegir entre el sistema público administrado por FONASA o los seguros privados administrados por la ISAPRE. Si eso está constitucionalmente garantizado, esa libertad de elección, también está garantizado el que esos organismos, esas corporaciones privadas con fines de lucro, también tengan y continúen con aquellos derechos adquiridos que emanan precisamente desde la Constitución y que después se han desarrollado a través de una multiplicidad de leyes. Pero ese dispositivo comandado, estructurado en la cúspide por la libertad de elección en salud, garantizado constitucionalmente, lleva entonces a que se mantenga ese sistema dual de salud. El solo hecho de que no se incorpore la libertad de elección de salud en la Constitución no implica que cambie el sistema, pero sí implica que los programas y las políticas públicas que sean ofertados a los chilenos cada 4 años eventualmente puedan introducir mejoras o cambios en el sistema público sin que eso se considere una discriminación arbitraria contra la ISAPRE. Entonces pasa a ser un tema de la mayor relevancia. Conversable. Hay que hacer una claridad. Hay que hacer una claridad. Hassan, ¿está haciendo una claridad, Hassan? Para que se escuchen los dos. Hay un punto acá de, claramente, el cambio constitucional es para sacar los frenos y de esa forma uno puede entrar en el debate. Pero quería volver al punto de la reforma Lagos. Entonces, porque perdona, en ese momento... que aclare... Sí, no, solo dame un segundo. Daniel. Hay que aclarar que el sistema de libertad de elección en salud no es lo mismo que la elección de prestaciones privadas al sistema público. ¿Ah? Ojo, porque es lo que decía Hassan, lo explicó hace un ratito muy bien. El sistema público va a seguir
comprándole camas al sistema privado porque no tiene, o diálisis porque no tiene, o oftalmólogos porque no tiene. Pero las reglas las va a poner el sistema público, si es que el sistema es público. Pero si no, entonces usted puede tener un seguro de salud y va a seguir el sistema de salud hoy día, no solamente de prestaciones, sino que de su sistema de seguro se lo va a dar un ente privado. Esa es la diferencia que yo creo que era, y perdona, Perfecto. eso nomás quería aclarar. Dale, Para profundizar lo que dijo Daniel, ¿cierto? Y que las clínicas, ¿cierto? Indisa, Consalud, Integra Red Médica, Salud. todas esas clínicas siguen existiendo. Por supuesto. Cuando uno tiene un sistema público, ¿no? El modelo canadiense, donde las personas cotizan un seguro público, el seguro público permite entonces pagar a las distintas clínicas privadas dependiendo de cuánto está en esa cuenta. Porque es una cuenta pública, hay mucha más capacidad de la gente de llegar a las clínicas privadas. En este momento no hay una verdadera libertad de escoger porque las personas simplemente no tienen los recursos para llegar. Sí, o una persona puede decir, bueno, yo quiero llegar a la clínica alemana porque tiene mejor atención de salud, no va a poder porque no hay recursos. En un seguro público se comparten los recursos, de esa forma hay más posibilidades de llegar a la clínica que con un sistema de salud privada, ¿no? En ese sentido, los prestadores privados se mantienen, el tema es el financiamiento. Entonces, la idea de tener un fondo único de salud, ¿cierto? Donde el 7% va a un fondo común y de eso se compra en sistema público o de sistema privado. Eso fue algo que debatieron en tiempo de Ricardo Lagos y no fue posible hacerlo. El bloqueo está ahí. Más si uno quita el freno constitucional, existe de todas formas el otro freno, puede haber más de un freno en este caso, un freno de mano se quita, pero el otro freno está ahí, donde hay un problema de la clase política donde no querían hacer ese cambio. Eso es lo que pasó con Lagos, ¿no? Bueno, y al final nunca se hicieron esos cambios y se llegó a este proceso constitucional, al previo en que estuvo Daniel y el actual. Y el actual tiene una diferencia con el anterior, que son las 12 bases. Y una de esas 12 bases entra en el tema que nosotros estamos hablando y que hacía la distinción Daniel y que es muy importante. Uno de los puntos que para mí es el fundamental es el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho que termine con el modelo constitucional de Estado subsidiario de la Constitución de 1980. Esa base establece el Estado social y democrático de derecho, pero que señala también que ese sea manteniendo el equilibrio fiscal con el desarrollo progresivo de los derechos sociales, es decir, sin políticas públicas que sean regresivas, que progresivamente se vayan mejorando, Claro. y con prestadores estatales y privados. Que Es nunca se dijo lo contrario en el otro sistema. ¿Sí? Exactamente. Bueno, eso es lo que está explicando. Exactamente, y que es muy Exactamente, importante que Sí. eso quede claro. Sí, Entonces, es una prestación de prestadores públicos y privados mixta, que eso va a continuar. El tema es si hay un seguro público, si hay seguros privados y si hay un plan universal de salud. En cualquiera de los dos casos, que exista un plan universal de salud, que todos los prestadores garanticen la misma cantidad y sin discriminación en edad, sexo y en condición preexistente. ¿Sabes quiénes fueron capaces de hacer eso? ¿Quién es? Obamacare, el 2010. El Obamacare, ¿Eh? famoso Obamacare, Sí, claro. entonces en Estados Unidos se ha logrado eso. Allá lo más importante son los seguros del empleador y luego otros seguros privados, y junto con Medicare y Medicaid, que son los seguros públicos. Y bueno, y eso pasó porque se ganó una batalla cultural, yo creo que se logró finalmente a través desde series de televisión hasta porque Eso- no se eso- hizo, no es de un día para otro, No, pero- ¿no es cierto? Y lo han tratado de bajar varias veces también. ¿Retrocedió no eso, Eso es lo que yo Hassan? estaba- Trump lo quiso bajar, ¿no? No, Obamacare. no lo lograron. La estrategia de ir cuestionando a Obamacare, que fue una estrategia de distintos estados que no querían, porque Claro. ahí es una obligación a nivel de cada estado y fracasaron. Ahora ha cambiado la composición de la Corte Suprema y podría volver al ataque, pero difícil igual. Ahora te voy a hacer una pregunta o un comentario más bien que te voy a leer, que viene de Ricardo Mateluna. Dice, si el porcentaje que se fue al ISAPRE fuera el Estado, debería mejorar la salud pública. ¿Concuerdas con esa afirmación, Completamente, Raúl? completamente. Por eso que aquí hay un sistema de salud que tiene un subsistema público y un subsistema privado. Y en la forma en que se seleccionan a los afiliados en el subsistema privado,
afecta directamente al 80% de las chilenas y los chilenos que nos encontramos en el sistema público. Entonces, los efectos de uno se producen inmediatamente en el otro. Y por ende que si hay uno que no se puede desmontar o que no se le pueden hacer cambios significativos en FONASA porque constituye una discriminación arbitraria en contra de la ISAPRE, por todo este dispositivo jurídico que nosotros señalamos que existe en la implementación de la Constitución de 1980, bueno, afecta directamente al 100%. Aquí no es que estén mal los beneficiarios de FONASA y que estén muy bien los afiliados a ISAPRE, sino que se afecta al 100%. Y prueba de eso es las continuas recursos de protección que se han más de 1 millón, ¿no? Más de 1 millón desde el 2010 al 2020. Sí. Entonces ya eso ya se ha sobrepasado con creces. Y por ende, entonces, este es un tema constitucional. Sí. Si al final es un tema constitucional. Claro, absolutamente. Y bueno, ayer veía que se va a hacer una nueva demanda colectiva a las ISAPRES que debería ir a favor de todos los afiliados, todas los afiliados, digamos. Me pareció muy, muy interesante esa nueva demanda porque tiene que ver con los precios. Yo de verdad que soy muy feliz después de que me cambié de ISAPRE a FONASA. O sea, yo de verdad, una persona que tiene un ingreso medio, y que en cualquier momento, como dijo Hassan delante, podemos ser empobrecidos por una enfermedad, de verdad que yo recomiendo tener FONASA con un seguro de salud, ojalá si alguien puede pagarlo, evidentemente, porque te va a ayudar en caso de tener que ser operado o cualquier cosa. De verdad que cuando uno pasa a los 40, chiquillos, hay que empezar a preocuparse porque el cuerpo ya no es igual. Y cuando pasa a los 50 también y los 55. Es que yo estoy por llegar a los 50 ya y esta cosa ha sido desastrosa en mi cuerpo. ¿Qué quieren que les diga? Oye, Elsa Valdebenito dice, pero el tema de salud privado al ser prestación clasista no debiera percibir aportación del Estado. Es que yo creo que el Estado tiene que ser un sistema de salud universal, que es finalmente lo que estamos tratando de explicar técnicamente, ¿no? Con Raúl. Y los recursos públicos sean financiados para los impuestos, con los impuestos del país para la salud de la población. Que Arellana dice, la plata que se destina a la salud pública es mínima, el sistema está colapsado antes del estallido y antes de la pandemia. Imagínate cómo quedó después de la pandemia, exactamente. Patricio Aravena dice, Hassan siempre un caballero para conversar. Un crack. Esteban dice, me gusta el nivel del debate. Gloria Galvez dice, el Estado sigue engordando a los privados a través de las prestaciones. Muy bien, Gloria. Y Chafe dice, la salud pública sigue siendo una cuestión de Estado y no hay incentivos ni motivación por atraer a los nuevos médicos. Debería trabajarse en aquello. Interesante todos los comentarios de nuestro público siempre. Raúl, tú vienes, bueno, desde la Araucanía, lo dijimos, sí, de la academia, ¿verdad? Viajaste desde la Universidad de la Frontera ahí en Temuco y fuiste delegado presidencial, pero un periodo muy cortito. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue tan corto? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, la experiencia fue muy buena, fue un orgullo poder ser el primer delegado presidencial regional en la Araucanía del presidente Gabriel Boric. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Pudimos hacer políticas de Estado con unión, también con el gobernador regional, Luciano. La única región donde había un delegado presidencial de un signo y había un gobernador regional de otro signo era la región de la Araucanía. Sí, y por ende, entonces, era clave lograr actuar mancomunadamente porque además la Araucanía es una zona especialmente compleja, especialmente difícil y por ende entonces ahí no se puede hacer política separado en las trincheras y eso se entendió y se hizo. Y nosotros también logramos establecer un Consejo Regional de Combate contra el Crimen Organizado con 3 ejes estratégicos: el robo de madera, la seguridad agroalimentaria y la incautación de armas. Y eso ha tenido importantes planes de fiscalización que fueron aprobados y se ha continuado. Y de hecho, si uno ve entre el 2022 y el 2021, el mismo fiscal regional señaló de que había habido un descenso entre un 30 y un 40% de los delitos violentos en la Araucanía. Mira, y por ende, entonces yo creo que hubo un reconocimiento. Prueba de eso es que yo después fui candidato en el proceso para el Consejo Constitucional. Logramos el cupo en el subpacto PS dentro de la Unidad para Chile, del Pacto de Unidad para Chile, y al final operó también la regla de paridad y Quinturay Melín
que fue alumna mía en la Universidad de la Frontera. Ella entró. Ella entró. Perfecto. Sí, y es una muy buena representante. Qué bueno que hay una buena representante. Sí, sí. Y bueno, el PS tiene, yo diría hoy, distintas visiones, ¿no? Por un lado está el PS, las bases, gente, ¿no es cierto?, que está ahí trabajando en el territorio. Y por otro lado, personas como el señor Fidel Espinosa y Juan Luis Castro. Te estamos preguntando una cosa difícil, lo sabemos. Lo sabemos. Lo sabemos. Pero ¿qué piensa un militante, un académico que tiene opinión, ¿verdad?, sobre esto que está pasando en el PS? ¿Crees tú que deberían mantenerse esas personas dentro del partido o debería cuestionarse al menos, tener esa reflexión el partido? No, a mí me parece que aquí hay un avance sustantivo desde que, por ejemplo, yo fui designado delegado presidencial regional de la Araucanía. Ahí estaba recién empezando las dos coaliciones. Y yo creo que las dos coaliciones han empezado a desarrollarse. Aquí ha habido un tema país que se abordó el año 2005 con acuerdos de probidad, que ahora hay una área que desde el año 2003 en adelante se mejoró notablemente en las compras públicas. Se hizo mucho más transparente la adquisición de bienes por parte de las reparticiones públicas en nuestro país y eso fue un gran avance. Ha quedado más apartado sin este tipo de mecanismos las fundaciones. Y ese es algo que yo creo que se tiene que establecer también un nuevo acuerdo, tiene que haber altura de mira y se tiene que atacar esta situación con claridad, con transparencia y con regulación. Es decir, esta es todavía un área que está más gris, más oscura que las compras públicas en general. Ahí yo concuerdo contigo en ese sentido, digamos. Creo que esto se tiene que investigar y me parece que se tiene que transparentar. Es parte del Estado subsidiario, ¿no es cierto? Pero también ha habido personas que han proferido calumnias contra un ministro como Giorgio Jackson, diciendo que es el jefe de una banda delictual. O sea, acusándolo de cometer delitos, ¿no? En la prensa, además, con publicidad. Por eso te preguntaba, desde tu punto de vista político, como militante, ¿crees que debería conversarse sobre esto, al menos en el partido, o darle ese apoyo que le ha dado la presidenta? Cuando se está haciendo una construcción colectiva, cuando se está haciendo una construcción de una coalición que antes no existía. Exacto. La derecha o Chile Vamos ha tenido gobierno antes, la Concertación tuvo también gobierno después de la recuperación de la democracia. Este gobierno del presidente Gabriel Boric con las dos coaliciones no ha existido antes, no existió antes desde la vuelta de la democracia y por eso la importancia que eso sea un valor y que se cuide. A mí me pareció importante el Pacto de Unidad para Chile que existió. Ojalá que en las municipales del próximo año vayan en conjunto también con el otro pacto, es decir, que ambos pactos que fueron por separado vayan en un pacto colectivo que vaya en unidad, que yo creo la mejor forma de resguardar también los cambios que se tienen que realizar en nuestro país, que son tan necesarios, y que hay un gobierno de izquierda y de centro izquierda que sea capaz de llevarlo adelante. A mí me parece que las expresiones proferidas que no van en esa línea afectan el normal desarrollo del gobierno, afectan el normal desarrollo de la comunicación que queremos realizar con los ciudadanos, porque se termina no entendiendo bien. Entonces, usted si se encontrara con el senador Espinosa, ¿qué le diría? Aquí nadie sobra. Todos tenemos que actuar mancomunadamente y más aún si es que es un programa de gobierno que se ha suscrito y más aún si hay dos coaliciones que están trabajando conjuntamente y que es necesario que eso se fortalezca. Por ende que todo lo que represente la unidad es necesaria y no hay que entrar en estas divisiones que no corresponden y cuando hay materias que tienen carácter también de calumnia, bueno, eso se tiene que enfrentar en definitiva la posibilidad de los tribunales. Muy bien Raúl, muchas gracias por ser claro y enfático en lo que tú piensas sobre esta coalición que debería unirse. Estas dos coaliciones, en realidad, que deberían unirse, ya están trabajando cohabitar de la mejor forma posible. Claro. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, y también por ser tan claro con todo lo que conversamos sobre salud. Siempre un tema importante. Clarísimo dejó en principio. Me gustó mucho cómo aclaró todo, cómo historia. Se llegó a esto Claro. y por qué estamos en esto. Muy claro, muy claro. Sí, porque un sistema pobre, un sistema para pobres es un sistema pobre. O un programa sistema para los pobres es un pobre programa. Eso. ¿Quién lo dijo? Marta Berzik.
es politóloga estadounidense que escribió un libro en 1979, Policy Making in Social Security, políticas públicas en seguridad social. Y bueno, yo cuando lo leí quedé muy impresionado. Con el tiempo lo fui aquilatando, lo fui aplicando y claro. Una adelantada esa mujer, una adelantada. Sí, sí. Pero realmente es una frase de esas frases que impactan. Exactamente. Muy bien, con Gracias eso terminamos el programa entonces. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Usted acuérdese de poner me gusta, compartir cada uno de los pedacitos del programa que después están en nuestras redes sociales. Se agradece siempre. Guárdelos también. No tiene para qué mandarlos al tiro. Los guarda, los manda el fin de semana cuando tenga.